Los orígenes de las pirámides de Egipto. El sol abrasador besa el Sahara, un escenario inmutable durante milenios, donde la arena danza en espirales efímeras y el viento susurra secretos ancestrales. Es en este telón de fondo desértico donde se alzan majestuosas e imponentes las pirámides de Egipto. Más que meros monumentos, son testigos silenciosos de una civilización floreciente, de un pueblo con una fe inquebrantable en el más allá y un dominio de la ingeniería que desafía la comprensión moderna. Su origen, envuelto en misterio y leyendas, es una invitación a un viaje a través del tiempo, buscando desentrañar los propósitos y la cosmovisión que motivaron su construcción. La historia de las pirámides no comienza con la Gran Pirámide de Giza, sino con una evolución gradual de ideas y técnicas. Las mastabas, tumbas rectangulares y modestas, fueron los precursores. Apiladas unas sobre otras, dieron origen a la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara, un proyecto visionario del arquitecto Imhotep alrededor del 2630 a.C. Considerado un semidios, Imhotep no solo revolucionó la arquitectura, sino que también sentó las bases para el grandioso proyecto que vendría a continuación. La transición a la pirámide verdadera, con caras lisas e inclinadas, fue un proceso de ensayo y error. Pirámides tortuosas e inacabadas salpican el desierto, revelando la búsqueda incesante de una forma perfecta, un símbolo del ascenso del faraón a los cielos. Las primeras pirámides, como la pirámide roja de Snefru en Dashur, muestran el creciente dominio de los constructores egipcios en la manipulación de la piedra y la organización del trabajo. La Gran Pirámide de Giza, construida para el faraón Khufu Keops, es la apoteosis de esta jornada, una montaña de piedra caliza, perfectamente alineada con los puntos cardinales, un triunfo de la precisión y la escala. Su construcción exigió una logística impresionante, el transporte de millones de bloques de piedra de canteras distantes, la organización de miles de trabajadores y la aplicación de principios de ingeniería avanzados para la época. El propósito de las pirámides va más allá de una simple tumba. Eran complejos religiosos diseñados para garantizar la inmortalidad del faraón y su transición al reino de los dioses. Las cámaras internas, decoradas con jeroglíficos y pinturas, narraban la jornada del faraón en el más allá, guiándolo a través de los peligros y desafíos que lo aguardaban. Los objetos funerarios, meticulosamente colocados en el interior de la pirámide, eran provisiones para la vida después de la muerte, garantizando que el faraón mantuviera su poder y estatus en el otro mundo. La construcción de las pirámides, por lo tanto, era un acto de fe, una demostración del poder del faraón y una celebración de la vida después de la muerte. Pero, ¿acaso la fe era exclusivamente egipcia? ¿Acaso la grandiosidad y el simbolismo de las pirámides resuenan en otras culturas y textos sagrados? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos, escondida en pilares desconocidos y secretos ancestrales esperando ser revelados. Pilares ocultos, secretos revelados. Durante siglos, las pirámides fueron vistas como monumentos estáticos, estructuras monolíticas que guardaban sus secretos en silencio. Sin embargo, la tecnología moderna, con sus rayos cósmicos y escaneos avanzados, nos ha permitido ver a través de la piedra, revelando espacios y estructuras internas que permanecían ocultas a los ojos humanos durante milenios. Estos descubrimientos recientes no solo desafían nuestra comprensión de la arquitectura de las pirámides, sino que también plantean preguntas intrigantes sobre los rituales, las creencias y los propósitos que motivaron su construcción. Uno de los descubrimientos más notables fue la detección de una gran cavidad conocida como la Gran Cavidad dentro de la Gran Pirámide de Giza.
Utilizando la técnica de demografía que rastrea partículas cósmicas, los científicos lograron mapear el interior de la pirámide sin la necesidad de excavaciones invasivas. La gran cavidad, con dimensiones comparables a las de un avión, sigue siendo un misterio. Su función aún no ha sido determinada, pero su mera existencia sugiere que la pirámide es mucho más compleja de lo que se imaginaba. Además de la gran cavidad, otras estructuras internas, como corredores estrechos y cámaras secretas, han sido reveladas mediante escaneos y exploraciones robóticas. Estos espacios ocultos podrían contener pistas cruciales sobre los métodos de construcción de las pirámides, los rituales que se realizaban en su interior y los tesoros que fueron depositados para acompañar al faraón en su viaje al más allá. El descubrimiento de pilares robustos, estratégicamente posicionados dentro de las pirámides, también ha generado gran interés. Estos pilares, hechos de piedra caliza o granito, podrían haber desempeñado un papel fundamental en el sostenimiento de la estructura de la pirámide, distribuyendo el peso de millones de toneladas de piedra de forma uniforme. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que los pilares también podrían haber tenido un significado simbólico, representando los pilares del cielo o los ejes cósmicos que conectaban el mundo terrenal con el reino de los dioses. La exploración de estas estructuras internas ha sido un proceso lento y meticuloso, involucrando equipos de arqueólogos, ingenieros y científicos de diversas áreas. Con cada nuevo descubrimiento surgen nuevas preguntas, desafiando las teorías existentes y abriendo nuevas líneas de investigación. ¿Era la gran cavidad un almacén de tesoros, un santuario secreto o una cámara ritualística? ¿Cuál era el propósito de los pilares ocultos, además de su función estructural? ¿Y qué más se esconde en las profundidades de las pirámides, esperando ser revelado? Mientras la ciencia moderna desvela los secretos físicos de las pirámides, la historia bíblica resuena en nuestros oídos, recordándonos la presencia de los hebreos en Egipto y la posible influencia de la cultura egipcia en sus creencias y prácticas. ¿Acaso las pirámides, con sus cámaras secretas y pilares misteriosos, también guardan pistas sobre la relación entre el Egipto antiguo y la historia bíblica? Esta es una cuestión que nos lleva al siguiente capítulo, donde exploraremos las posibles conexiones entre las pirámides y las narrativas sagradas. Inscríbete ahora en el cofre de las escrituras. Tu inscripción es el combustible para que sigamos desvelando misterios y compartiendo conocimiento. Y no te olvides de dejar tu opinión en los comentarios y tu like. Tu voz es fundamental para enriquecer nuestra jornada. Juntos podemos iluminar el pasado. Ecos del Éxodo. La vastedad imponente de las pirámides de Egipto y la narrativa épica del Éxodo, con su jornada de liberación del pueblo hebreo de la esclavitud, son dos pilares de la historia y de la fe. Pero, ¿acaso estos dos mundos, separados por milenios y perspectivas, se entrelazan de alguna manera? La cuestión de la relación entre la Biblia y las pirámides ha sido objeto de intenso debate y especulación, con interpretaciones variadas que van desde la confirmación literal de la narrativa bíblica hasta la completa negación de cualquier conexión histórica. La Biblia describe a Egipto como un lugar de opresión para los hebreos, donde fueron forzados a trabajar en la construcción de ciudades y monumentos. Aunque el texto bíblico no menciona explícitamente la construcción de pirámides, la imagen de la esclavitud y del trabajo forzado resuena con la idea de que los hebreos podrían haber participado en proyectos de construcción a gran escala. Algunos estudiosos, basándose en evidencias arqueológicas e históricas, argumentan que la fuerza de trabajo utilizada en la construcción de las pirámides estaba compuesta en gran parte por trabajadores contratados y cualificados en lugar de esclavos. Sin embargo, otros apuntan a la posibilidad de que los hebreos, durante un periodo específico de su historia,
historia en Egipto hayan sido sometidos a trabajos forzados, incluyendo la extracción de piedras y el transporte de materiales para las pirámides, además de la cuestión del trabajo esclavo. La influencia de la cultura egipcia en las creencias y prácticas de los hebreos es otro punto de debate. Durante su larga permanencia en Egipto, los hebreos ciertamente fueron expuestos a la religión, las costumbres y las tradiciones de los egipcios. Algunos investigadores argumentan que ciertos elementos de la religión hebrea, como la creencia en un único Dios y la importancia de la ley, podrían haber sido influenciados por ideas y conceptos presentes en la cultura egipcia. Por ejemplo, el concepto de Ma'at, el orden cósmico y la justicia divina en la religión egipcia, podría haber influido en el desarrollo de la ética y de la moralidad en la tradición hebrea. La historia de José, que ascendió al poder en Egipto y salvó a su familia del hambre, es otro punto de conexión entre la Biblia y Egipto. La narrativa de José demuestra la complejidad de las relaciones entre los hebreos y los egipcios, mostrando que no siempre fueron de conflicto y opresión. La arqueología ha revelado evidencias de que en determinados periodos de la historia egipcia, extranjeros, incluyendo pueblos semitas, ocuparon posiciones de destaque en la sociedad egipcia. Es importante resaltar que la relación entre la Biblia y las pirámides es un tema complejo y multifacético que involucra interpretaciones históricas, arqueológicas y teológicas. No hay una respuesta definitiva o consensual para la pregunta sobre la posible conexión entre estos dos mundos. Sin embargo, el análisis crítico de las evidencias disponibles y la consideración de las diferentes perspectivas pueden ayudarnos a comprender mejor la historia y la cultura del antiguo Egipto, así como la formación de la identidad y de las creencias del pueblo hebreo. En el próximo capítulo nos adentraremos en un tema aún más controvertido: la posibilidad de que las pirámides hayan sido construidas con tecnologías y conocimientos avanzados que desafían nuestra comprensión de la historia y de la ciencia. Esta hipótesis, que ha ganado popularidad en los últimos años, nos llevará a explorar teorías alternativas y a cuestionar las narrativas convencionales sobre los orígenes de la civilización. Más allá de la piedra y del bronce, la imagen de las pirámides de Egipto, alzándose majestuosas en el horizonte, evoca una sensación de admiración y misterio. ¿Cómo fue posible construir estructuras tan gigantescas y precisas hace miles de años con las herramientas y los conocimientos que los antiguos egipcios supuestamente poseían? Esta pregunta ha alimentado la imaginación de muchos, dando origen a teorías que desafían la visión tradicional de la historia y de la arqueología. Una de estas teorías sugiere que las pirámides fueron construidas con la ayuda de tecnologías avanzadas y conocimientos perdidos, que hoy serían considerados casi imposibles de replicar. La precisión y la alineación de las pirámides, especialmente la Gran Pirámide de Giza, son frecuentemente citadas como evidencia de que los antiguos egipcios poseían un conocimiento avanzado de matemáticas, astronomía e ingeniería. La orientación de la pirámide en relación con los puntos cardinales, con un error mínimo, sugiere que sus constructores tenían una comprensión sofisticada de la geometría y de la astronomía. Además, la precisión con la que los bloques de piedra fueron cortados y encajados con holguras mínimas demuestra un dominio de la técnica de construcción que muchos consideran sorprendente para la época. Algunos defensores de la teoría de las tecnologías perdidas argumentan que los antiguos egipcios podrían haber utilizado herramientas y técnicas desconocidas para nosotros, como la levitación acústica, el mecanizado de precisión con láseres o la utilización de energías desconocidas. La ausencia de evidencias concretas de estas tecnologías en la arqueología se explica por la posibilidad de que estos conocimientos hayan sido perdidos o destruidos a lo largo de los milenios,
o que hayan sido mantenidos en secreto por una élite sacerdotal. La idea de que las pirámides fueron construidas con la ayuda de tecnologías avanzadas está frecuentemente asociada a otras teorías alternativas, como la existencia de civilizaciones antiguas altamente desarrolladas, como Atlántida o Lemuria, que habrían transmitido sus conocimientos a los egipcios. Estas teorías proponen que la historia de la humanidad es mucho más antigua y compleja de lo que generalmente se cree, y que la civilización egipcia sería solo un fragmento de un pasado glorioso y olvidado. Es importante resaltar que la teoría de las tecnologías perdidas es considerada pseudociencia por la mayoría de los arqueólogos e historiadores. Las explicaciones convencionales para la construcción de las pirámides, basadas en evidencias arqueológicas e históricas, apuntan al uso de rampas, palancas, trineos y otras herramientas simples, combinadas con una organización eficiente del trabajo y un conocimiento profundo de las propiedades de los materiales. Sin embargo, la persistencia de la teoría de las tecnologías perdidas demuestra el fascinio que las pirámides ejercen sobre la imaginación humana y la búsqueda de respuestas alternativas para los misterios del pasado. En el próximo capítulo exploraremos una perspectiva aún más audaz: la posibilidad de que las pirámides hayan sido construidas por seres extraterrestres o con la ayuda de ellos. Esta teoría, que ha encontrado eco en círculos ufológicos y esotéricos, nos llevará a cuestionar los propios orígenes de la humanidad y nuestra relación con el universo. La teoría alienígena de las pirámides. La idea de que las pirámides de Egipto fueron construidas con la ayuda de seres extraterrestres es una de las teorías más populares y controvertidas sobre su origen. Esta teoría, frecuentemente asociada a autores como Erich von Däniken y Zecharia Sitchin, propone que alienígenas visitaron la Tierra en el pasado remoto y compartieron sus conocimientos avanzados con los antiguos egipcios, o incluso participaron directamente en la construcción de las pirámides. Los defensores de la teoría alienígena apuntan a la magnitud y la precisión de las pirámides como evidencia de que no podrían haber sido construidas solo con la tecnología y los conocimientos disponibles en la época. Argumentan que la extracción, el transporte y el posicionamiento de los enormes bloques de piedra, algunos pesando varias toneladas, exigiría una tecnología mucho más avanzada que aquella que los arqueólogos atribuyen a los antiguos egipcios. Además, la teoría alienígena se basa en interpretaciones controvertidas de textos antiguos, como los textos de las pirámides y el libro de los muertos, que son vistos como relatos de encuentros con seres de otros planetas o dimensiones. Algunos investigadores afirman que las imágenes y los símbolos encontrados en las paredes de las pirámides y de otros templos egipcios representan naves espaciales, armas avanzadas o incluso a los propios alienígenas. La teoría de Zecharia Sitchin, por ejemplo, propone que los antiguos sumerios y egipcios fueron visitados por una raza alienígena llamada Anunnaki, que habría venido del planeta Nibiru. Los Anunnaki habrían modificado genéticamente a los humanos primitivos y los habrían utilizado como trabajadores para extraer oro en la tierra. Las pirámides, según Sitchin, habrían sido construidas como portales de comunicación con Nibiru o como usinas de energía. La teoría alienígena de las pirámides ha sido ampliamente criticada por la comunidad científica y arqueológica. Los críticos argumentan que no hay evidencias concretas que la sustenten y que las interpretaciones de los textos antiguos son forzadas y descontextualizadas. Además, apuntan a las evidencias arqueológicas que demuestran que los antiguos egipcios poseían un conocimiento
descubrimiento sorprendente de ingeniería y arquitectura, y que fueron capaces de construir las pirámides utilizando técnicas ingeniosas y una organización eficiente del trabajo. A pesar de las críticas, la teoría alienígena de las pirámides continúa fascinando a muchas personas, alimentando la imaginación y la búsqueda de respuestas alternativas para los misterios del pasado. La idea de que la humanidad puede haber sido influenciada por seres extraterrestres levanta cuestiones profundas sobre nuestros orígenes, nuestro papel en el universo y el futuro de nuestra civilización. En el próximo capítulo abandonaremos las teorías alternativas y nos concentraremos en las explicaciones científicas y arqueológicas sobre la construcción de las pirámides, explorando las técnicas y los métodos que los antiguos egipcios realmente utilizaron para crear estas maravillas de la antigüedad. La ciencia detrás de la piedra. Dejando de lado las especulaciones sobre alienígenas y tecnologías perdidas, es hora de sumergirnos en el mundo concreto de la arqueología y de la ingeniería para entender cómo los antiguos egipcios, de hecho, construyeron las pirámides. Las evidencias arqueológicas y los experimentos prácticos revelan un dominio impresionante de logística, planificación y técnicas de construcción que desmitifican la idea de que solo fuerzas extraterrestres podrían haber erigido estas estructuras colosales. La primera cuestión que surge es: ¿de dónde venían las piedras? La mayoría de los bloques de piedra caliza para la construcción de la Gran Pirámide de Giza fueron extraídos de canteras cercanas. Sin embargo, la piedra caliza de revestimiento más fina y blanca vino de Tura, en la margen este del Nilo, y el granito utilizado en las cámaras internas vino de Asuán, a más de 800 kilómetros de distancia. El transporte de estos materiales representaba un desafío logístico inmenso. Los bloques de piedra, pesando entre 2,5 y 80 toneladas, eran extraídos con herramientas de cobre y dolerita, una roca ígnea dura. Los trabajadores hacían ranuras en la piedra y a continuación insertaban cuñas de madera que eran humedecidas. La expansión de la madera agrietaba la roca, permitiendo que los bloques fueran separados. El transporte de los bloques hasta el lugar de la construcción era realizado principalmente por río, durante la época de la inundación del Nilo, cuando el nivel del agua era más alto. Los bloques eran colocados en barcazas de madera y remolcados por equipos de trabajadores. En el lugar de la construcción, el agua era canalizada para crear un puerto próximo a la base de la pirámide. La gran cuestión siempre ha sido cómo estos bloques gigantescos eran elevados hasta las alturas vertiginosas de las pirámides. Existen diversas teorías sobre los métodos de elevación, siendo las más populares la rampa inclinada y la rampa espiral. La teoría de la rampa inclinada propone la construcción de una rampa de tierra y piedra que se extendía desde la base hasta la cima de la pirámide. Los bloques eran entonces arrastrados hacia arriba de la rampa por equipos de trabajadores utilizando trineos de madera y rodillos. Sin embargo, esta teoría presenta el problema de que la rampa continuaría siendo increíblemente larga y voluminosa a medida que la pirámide creciera, exigiendo una cantidad colosal de material y haciendo el proceso cada vez más difícil. La teoría de la rampa espiral sugiere que una rampa era construida alrededor de la propia pirámide en forma de espiral ascendente. Esta teoría resolvería el problema del volumen de la rampa, pero presentaría el desafío de maniobrar los bloques pesados en curvas acentuadas. Es probable que una combinación de diferentes métodos haya sido utilizada, dependiendo
dependiendo de la altura y de la localización de los bloques. Evidencias arqueológicas sugieren el uso de palancas y otros dispositivos mecánicos para auxiliar en la elevación y en el posicionamiento de los bloques. La precisión de la alineación de las pirámides, especialmente la Gran Pirámide de Giza, es otra característica notable. La orientación de la pirámide con los puntos cardinales es extremadamente precisa, con un error de apenas algunos minutos de grado. Los antiguos egipcios utilizaban técnicas de observación astronómica, como la observación de estrellas circumpolares, para determinar la dirección del norte verdadero. La construcción de las pirámides era un proyecto de gran escala que exigía una organización eficiente del trabajo. Miles de trabajadores, incluyendo canteros, ingenieros, carpinteros, cargadores y cocineros, eran necesarios para realizar el proyecto. Se cree que los trabajadores eran organizados en equipos y que recibían raciones de comida y bebida como pago. Aunque aún existan algunas lagunas en nuestro conocimiento sobre los detalles exactos de la construcción de las pirámides, la investigación arqueológica continúa revelando nueva información y proporcionando una imagen cada vez más clara de cómo los antiguos egipcios fueron capaces de crear estas maravillas de la antigüedad. Lo que es cierto es que la construcción de las pirámides fue una hazaña notable de ingeniería, planificación y organización, realizada por seres humanos con un profundo conocimiento del mundo a su alrededor. En el próximo capítulo exploraremos el simbolismo y el significado de las pirámides en la cultura y en la religión del antiguo Egipto. Simbolismo, significado y el propósito de las pirámides. Las pirámides no eran solo monumentos de piedra imponentes, eran centros de poder, templos cósmicos y portales para la vida después de la muerte. Comprender el significado de las pirámides exige sumergirse en la cultura, en la religión y en las creencias del antiguo Egipto. La forma piramidal en sí estaba cargada de simbolismo. Se cree que representaba el monte primordial, Ben-Ben, que emergió de las aguas caóticas del Nun al inicio de la creación, de acuerdo con la cosmogonía egipcia. La pirámide, por lo tanto, simbolizaba la creación, el ascenso y la conexión entre el mundo terrenal y el divino. La inclinación de las caras de la pirámide también puede haber tenido un significado simbólico, representando los rayos del sol descendiendo sobre la tierra. La conexión con el sol era fundamental, pues el faraón era considerado el hijo de Ra, el dios sol, y la pirámide servía como un lugar para que el faraón se reuniera con su padre divino después de la muerte. El interior de las pirámides era tan importante como el exterior. Las cámaras y los corredores eran cuidadosamente planeados y decorados con jeroglíficos y pinturas que narraban la vida del faraón, sus conquistas y su jornada para la vida después de la muerte. La cámara del rey, localizada en el corazón de la pirámide, contenía el sarcófago del faraón, el recipiente sagrado que albergaría sus restos mortales. Las pirámides eran, antes de todo, tumbas monumentales para los faraones. Se creía que el faraón, después de la muerte, se transformaba en un Osiris, el dios del inframundo, y que su alma, Ba, y su fuerza vital, Ka, necesitaban un lugar para retornar. La pirámide con sus cámaras y provisiones proveía ese lugar. Además del sarcófago, las pirámides contenían una vasta gama de bienes funerarios, incluyendo muebles, joyas, armas, alimentos y bebidas. Estos ítems estaban destinados a sustentar al faraón en su jornada para la vida después de la muerte y a garantizar su confort y bienestar en el otro mundo.
El proceso de momificación era una parte crucial de la preparación del faraón para la vida después de la muerte. El cuerpo era cuidadosamente embalsamado y envuelto en lino, preservándolo para la eternidad. Los órganos internos eran removidos y almacenados en vasos canópicos, cada uno guardado por uno de los 4 hijos de Horus. Las pirámides no eran construidas aisladamente, ellas formaban parte de un complejo funerario mayor que incluía un templo del valle, una calzada procesional y un templo mortuorio. El templo del valle, localizado cerca del Nilo, era donde el cuerpo del faraón era recibido y preparado para la momificación. La calzada procesional ligaba el templo del valle al templo mortuorio, que quedaba al lado de la pirámide. El templo mortuorio era donde los sacerdotes realizaban rituales y ofrendas para el faraón muerto. La creencia en la vida después de la muerte era fundamental para la cultura egipcia. Los egipcios creían que la vida después de la muerte era una continuación de la vida terrenal, pero en un plano superior. Ellos creían que, para alcanzar la vida eterna, era preciso pasar por un juicio en el inframundo, presidido por Osiris. El corazón del fallecido era pesado en una balanza contra la pluma de la diosa Ma'at, que representaba la verdad y la justicia. Si el corazón fuera más ligero que la pluma, el fallecido sería admitido en el reino de los muertos. Si el corazón fuera más pesado, él sería devorado por Amid, el monstruo devorador de almas. Las pirámides, por lo tanto, eran mucho más que simples tumbas. Eran monumentos que reflejaban las creencias religiosas, la organización social y el poder político del antiguo Egipto. Eran una declaración de fe en la vida después de la muerte y una afirmación de la divinidad del faraón. En el próximo capítulo exploraremos el legado de las pirámides y su influencia en la cultura y en la arquitectura a lo largo de la historia. Rituales y cultura egipcia. Las pirámides eran el epicentro de una compleja red de rituales, creencias y prácticas culturales que permeaban la vida de los antiguos egipcios. Comprender estos rituales y la cultura que los sustentaba es esencial para apreciar el verdadero significado de las pirámides. La vida en el antiguo Egipto estaba profundamente influenciada por la religión. Los egipcios creían en un vasto panteón de dioses y diosas, cada uno con su propio dominio y responsabilidades. Los dioses eran vistos como fuerzas de la naturaleza y como gobernantes del mundo, y era esencial honrarlos y apaciguarlos por medio de rituales y ofrendas. El faraón era considerado un enlace vital entre los dioses y el pueblo. Él era el sumo sacerdote, el líder militar y el administrador del reino. Se creía que el faraón era el hijo de Ra, el dios Sol, y que su salud y bienestar eran cruciales para la prosperidad de Egipto. Los rituales eran una parte integrante de la vida cotidiana. Había rituales para todo, desde el amanecer hasta la cosecha de las plantaciones. Los sacerdotes desempeñaban un papel fundamental en estos rituales, actuando como intermediarios entre los dioses y el pueblo. Los templos eran los centros de adoración y rituales. Eran construcciones imponentes, adornadas con jeroglíficos, esculturas y pinturas que narraban las historias de los dioses y los hechos de los faraones. Los templos eran también centros de aprendizaje y conocimiento, donde los sacerdotes estudiaban astronomía, matemáticas y medicina. La momificación, como mencionado anteriormente, era un ritual complejo y demorado que tenía como objetivo preservar el cuerpo del fallecido para la vida después de la muerte. El proceso involucraba la remoción de los órganos internos, el secado del cuerpo con natrón, un tipo de sal, y el envolvimiento del cuerpo en lino. Se creía que la momificación permitía que el alma del fallecido retornara al cuerpo y viviera para siempre en el otro mundo. Los funerales
funerales eran elaborados y solemnes. El cuerpo del fallecido era colocado en un ataúd y llevado en procesión hasta la tumba. La procesión era acompañada por sacerdotes, plañideras y familiares. En la tumba, el cuerpo era colocado en el sarcófago y cercado por bienes funerarios. La vida cotidiana de los antiguos egipcios estaba marcada por una variedad de actividades, incluyendo agricultura, artesanía, comercio y entretenimiento. La agricultura era la base de la economía egipcia, con el Nilo proveyendo agua y fertilidad para las tierras. Los artesanos producían una variedad de bienes, incluyendo cerámica, joyas, tejidos y muebles. El comercio era realizado con otras regiones del mundo, trayendo productos como madera, metales y especias. El entretenimiento incluía música, danza, juegos y festivales. La sociedad egipcia era jerárquica, con el faraón en la cima y los esclavos en la base. Había también una clase media de escribas, sacerdotes, comerciantes y artesanos. La familia era la unidad básica de la sociedad y los niños eran valorados y bien cuidados. El arte y la arquitectura egipcias eran caracterizadas por su grandiosidad, simbolismo y durabilidad. Las pirámides, los templos y las tumbas eran construidos para durar para siempre, reflejando la creencia en la eternidad y en la vida después de la muerte. El arte egipcio era usado para decorar las paredes de los templos y de las tumbas, narrando las historias de los dioses y los hechos de los faraones. La escritura jeroglífica era un sistema complejo de escritura que usaba imágenes y símbolos para representar palabras e ideas. Los jeroglíficos eran usados para escribir textos religiosos, históricos y literarios. La piedra de Rosetta, descubierta en 1799, fue fundamental para descifrar los jeroglíficos y abrir las puertas para la comprensión de la cultura egipcia. En resumen, la cultura egipcia era rica y compleja, permeada por la religión, por los rituales y por las creencias en la vida después de la muerte. Las pirámides eran un reflejo de esa cultura, sirviendo como tumbas, templos y símbolos del poder y de la divinidad del faraón. En el próximo capítulo exploraremos el legado duradero de las pirámides y su influencia en la arquitectura y en la cultura a lo largo de la historia. Interpretaciones contemporáneas. Las pirámides de Egipto, incluso milenios después de su construcción, continúan fascinando e inspirando al mundo. Sus formas imponentes y misterios no resueltos generan interpretaciones contemporáneas que van mucho más allá de la arqueología tradicional, permeando la cultura popular, la espiritualidad y el pensamiento científico. La arqueología moderna, munida de nuevas tecnologías y abordajes multidisciplinarios, ha avanzado significativamente en la comprensión de las pirámides, métodos de datación por carbono, análisis de materiales de construcción y excavaciones meticulosas revelan detalles sobre las técnicas de construcción, la organización del trabajo y el contexto social de la época. No obstante, muchas preguntas permanecen sin respuesta, alimentando debates y nuevas teorías. Una de las áreas de interés creciente es la arqueoastronomía, que busca entender la relación entre las pirámides y los cuerpos celestes. Estudios revelan alineamientos precisos con constelaciones y puntos cardinales, sugiriendo que la astronomía desempeñó un papel importante en la planificación y en la construcción de las pirámides. Algunos investigadores argumentan que las pirámides eran en esencia observatorios astronómicos utilizados para fines religiosos y para el desarrollo de calendarios. Además de la arqueología, las pirámides tienen un impacto significativo en la cultura popular. Ellas aparecen en películas, libros, juegos
juegos y obras de arte, frecuentemente asociadas a misterios, tesoros escondidos y poderes sobrenaturales. Películas como Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida y La Momia popularizaron la imagen de las pirámides como locales peligrosos y repletos de trampas, mientras que obras de ficción científica exploran la posibilidad de conexiones extraterrestres. En el campo de la espiritualidad, las pirámides son frecuentemente vistas como fuentes de energía y locales de poder. Se cree que sus formas geométricas concentran y amplifican energías cósmicas, proporcionando cura, meditación y elevación espiritual. Muchos visitan las pirámides en busca de experiencias transformadoras y conexiones con lo divino. Sin embargo, es importante resaltar que muchas de esas interpretaciones espirituales carecen de base científica y son consideradas pseudociencia. Es crucial distinguir entre las investigaciones arqueológicas rigurosas y las creencias personales, muchas veces influenciadas por teorías de la conspiración e interpretaciones distorsionadas de la historia. Otra área de debate es la sostenibilidad de las pirámides y su preservación para las futuras generaciones. El turismo en masa, la polución y los cambios climáticos representan amenazas significativas a la integridad de las estructuras. Esfuerzos están siendo hechos para proteger las pirámides, incluyendo la implementación de medidas de conservación, la restricción del acceso a áreas sensibles y la promoción del turismo sustentable. Además, la ética de la exploración y exhibición de artefactos egipcios en museos alrededor del mundo es un tema cada vez más relevante. Muchos defienden la repatriación de esos artefactos para Egipto, argumentando que ellos pertenecen al patrimonio cultural del país y deben ser exhibidos en su contexto original. En conclusión, las interpretaciones contemporáneas de las pirámides reflejan la diversidad de perspectivas e intereses que ellas despiertan. Desde la investigación arqueológica rigurosa hasta las creencias espirituales y la representación en la cultura popular, las pirámides continúan siendo un símbolo poderoso y multifacetado de la historia, de la ciencia y de la imaginación humana. En el capítulo final haremos una síntesis de todo lo que aprendimos y reflexionaremos sobre el futuro de las pirámides y su papel en nuestra comprensión del pasado y del presente. Narrativas interligadas. A lo largo de esta jornada por los corredores del tiempo y de la historia, desvelamos las múltiples facetas de las pirámides de Egipto. Desde los orígenes de la arquitectura monumental hasta las interpretaciones contemporáneas, cada capítulo reveló una pieza del intrincado rompecabezas que esas estructuras milenarias representan. Revisitamos las primeras mastabas, precursoras de las pirámides, y acompañamos la evolución de las técnicas de construcción, culminando en la grandiosidad de la Gran Pirámide de Giza. Nos sumergimos en la sociedad egipcia antigua, explorando las creencias religiosas, la organización del trabajo y el poder de los faraones que impulsaron la construcción de esos monumentos. Desmistificamos algunas de las teorías más populares sobre las pirámides, separando hechos de ficción y presentando las evidencias arqueológicas que sustentan nuestra comprensión actual. Investigamos el papel de los arquitectos, ingenieros y trabajadores que dedicaron sus vidas a la construcción de esas obras colosales. Analizamos el simbolismo de las pirámides, desvelando los significados detrás de las formas geométricas, de los alineamientos astronómicos y de las decoraciones internas. Exploramos la relación entre las pirámides y la creencia en la vida después de la muerte, el culto a los dioses y la búsqueda por la inmortalidad. En el presente, las pirámides continúan siendo un punto de convergencia para arqueólogos, historiadores, turistas
artistas y entusiastas de todo el mundo. Las nuevas tecnologías y abordajes multidisciplinarios de la arqueología moderna han revelado detalles sorprendentes sobre la construcción y el propósito de las pirámides. Además de la arqueología, las pirámides ejercen un fascinio duradero en la cultura popular, inspirando películas, libros, juegos y obras de arte. Ellas son frecuentemente asociadas a misterios, tesoros escondidos y poderes sobrenaturales, alimentando la imaginación y la creatividad. En el campo de la espiritualidad, las pirámides son vistas como fuentes de energía y locales de poder, atrayendo a aquellos que buscan cura, meditación y elevación espiritual. Sin embargo, es fundamental discernir entre las investigaciones científicas y las creencias personales, evitando la propagación de informaciones incorrectas y teorías de la conspiración. Mirando para el futuro, la preservación de las pirámides representa un desafío crucial. El turismo en masa, la polución y los cambios climáticos amenazan la integridad de las estructuras, exigiendo medidas urgentes de conservación y gestión sustentable. Además, la cuestión de la repatriación de artefactos egipcios para Egipto es cada vez más relevante. Muchos defienden que esos tesoros culturales pertenecen al patrimonio del país y deben ser exhibidos en su contexto original, promoviendo el orgullo nacional y la educación. En última instancia, las pirámides son más que meras construcciones de piedra. Ellas son testigos silenciosos de la historia, símbolos de la ingeniosidad humana y portales para la comprensión del pasado. Al estudiar las pirámides, aprendemos sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades y sobre nuestra búsqueda incesante por conocimiento y significado. Que las pirámides continúen inspirándonos, desafiándonos y conectándonos con las raíces de la civilización. Que ellas nos recuerden la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural y de honrar el legado de aquellos que nos precedieron, y que al contemplarnos la grandiosidad de esas estructuras milenarias podamos vislumbrar un futuro más próspero y armonioso para toda la humanidad. Y así nuestra jornada llega a un punto de pausa, pero jamás a un fin. Las pirámides, en su majestuosa imponencia, permanecen como un enigma descifrado solo en parte. Cada descubrimiento, cada nueva teoría apenas nos abre un abanico aún mayor de preguntas. ¿Qué más se esconde en las cámaras secretas, en los jeroglíficos aún no traducidos, en la arena movediza del tiempo que cubre sus secretos? Quizás la respuesta para esa pregunta aún esté por ser encontrada. ¿Quién sabe por uno de ustedes? Agradezco inmensamente a cada uno que nos acompañó en esta exploración fascinante. Su curiosidad y pasión por la historia nos impulsaron a sumergirnos más hondo. Tú que sentiste la emoción del descubrimiento corriendo en las venas, que te maravillaste con la grandiosidad de Egipto antiguo, no dejes que esa llama se apague. Inscríbete ahora en el cofre de las Escrituras. Abre ese cofre de sabiduría y embarca con nosotros en más aventuras históricas. Tu inscripción es el combustible para que sigamos desvelando misterios y compartiendo conocimiento. Y no te olvides de dejar tu opinión en los comentarios y tu like. Tu voz es fundamental para enriquecer nuestra jornada. Juntos podemos iluminar el pasado.